Buenas tardes a todos y todas. Y les voy a pedir un favor, le agradezco de antemano al comité organizador por esta invitación y gracias a todos ustedes por estar aquí, por aceptar los retos de estar pues cultivándose profesionalmente, escuchando a quienes hemos pasado tantos años en el área de enfermería, a quienes hemos hecho una carrera a base de mucho esfuerzo, de mucha dedicación. Voy a ver los conceptos generales de ética, bioética y los principios universales de la bioética. Principios bioéticos en enfermería, contexto reflexivo, problemas éticos comunes de la psiquiatría, ética y salud mental, derechos humanos y salud mental, la enfermera en psiquiatría, la enfermera en salud mental, la finalidad de la práctica asistencial, los roles de cada una de nosotros en diferentes niveles de atención y los retos en salud mental y psiquiatría. Vamos a ver conceptos generales de ética, bioética y principios universales de la bioética. Y que me pareció muy bueno, dice, si salvas una vida, eres un héroe, pero si salvas 100 vidas, eres una enfermera. Y yo les puedo pedir a muchos de ustedes, ¿cuántos no han ayudado a salvar muchas vidas? Muchos. Imagínense si les comentara cuántos años llevamos en esta profesión que quiero y quiero muchísimo, que me ha hecho crecer como persona y profesional, estaré realmente agradecida de haber salvado más de 100 vidas. Entonces, vamos a los principios universales que son la beneficencia, la no maleficencia, la justicia y la autonomía versus bioética. Ustedes saben, alguien me puede decir si ya en otro momento habían visto o saben ustedes de estos principios importantes en el desarrollo de cada una de nuestras acciones, no solamente como enfermeras, también como personas. La bioética está implícita en cada uno de nosotros, en cada una de nuestras acciones, y está basada en principios, y está basada en normas, y está basada en disciplinas. Pero pocas veces las llevamos a cabo. Fíjense qué triste y qué difícil. ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que las olvidamos? ¿Alguien me puede decir, por ejemplo, en el caso de beneficencia? Perdón, me equivoqué. Dice que el concepto de bioética es el estudio sistemático de la conducta humana en el área de las ciencias de la vida y del cuidado de la salud en cuanto a que dicha conducta es examinada a la luz de los valores y de los principios. ¿Alguien me puede decir algún valor? Por allá, compañera. Respeto. ¿Otro? Honestidad, claro. ¿Otro más? No te oí. Lealtad, claro, entre muchos otros principios, pero fíjense, alguien me dijo ahí el primer principio, respeto. Ustedes y todos nosotros sabemos que vivimos una sociedad muy complicada, donde el primer principio de nuestra vida, de nuestro ser, de nuestro hacer diario, se llama respeto. ¿Y cuántas veces lo llevamos a cabo? ¿O cuántas veces no lo llevamos a cabo? Ojo, porque aquí lo dice, es el estudio sistemático de la conducta humana en el área de las ciencias de la vida y del cuidado de la salud. Bioética en enfermería. Enfermería es una profesión que requiere de valores universales y bioéticos obligatorios para su desarrollo profesional diario. Permite otorgar cuidados en beneficio de la salud de las personas, regida por normas jurídicas, sociales, morales y de trato social.
Aquí otro que por ahí les traigo dice de Mahatma Gandhi: mantén positivos tus valores, porque tus valores se convierten en tu destino. ¿Están de acuerdo? ¿Por qué estás de acuerdo? Tu compañera. Y perdón, no me sé su nombre, si me lo supiera se lo da. ¿Por qué crees? ¿Sí, tú? Sí, sin pena. No podemos dar lo que no tenemos. Uh-huh. Uh-huh. En otro país, exactamente. Bien, te agradezco mucho tus comentarios, efectivamente. Si no hay respeto para mi persona, ¿cómo podré yo proyectar el respeto hacia los demás? Es algo muy importante. Bueno. Luego, vamos a ver qué son los valores, porque aquí hablamos de principios y de valores. Y de valores decimos que son estructuras de la conciencia de las personas sobre las que se construye el sentido de la vida en sus diferentes aspectos morales. Recuerden que todo lo que hacemos tiene a una acción una reacción y tiene un efecto. Si nosotros obramos mal, tarde que temprano, no lo regresa. Por eso en la vida tenemos que ir siempre obrando bien. Las cosas se revierten y lo que tú haces bien se multiplica. Eso es definitivo. Y quien tiene malos pensamientos atrae malas cosas. Entonces, no con esto le digo que esto sea una panacea, no, vivimos situaciones difíciles y ahorita ustedes y yo lo vamos a dialogar, que vivimos situaciones complicadas, difíciles, en donde nos cuesta diario levantarnos, entrar en el reto, seguir la vida, ir hacia donde queremos ir, llegar a nuestras metas, es difícil. Principios y valores. Los llamados principios éticos pueden ser vistos como los criterios de decisión fundamentales que los miembros de una comunidad científica o profesional han de considerar en sus deliberaciones sobre lo que sí o no debe de hacer en cada una de las situaciones que enfrenta en su quehacer diario y profesional. Solamente aquí les traje algunos valores, pero me pueden faltar muchos. Entre ellos, por ejemplo, no puse los religiosos. ¿Ustedes creen que los valores religiosos sean importantes? ¿Alguien de por allá, señorita de la blusa naranja, me puede decir por qué dijo que sí? Usted, perdón que la señale. Claro, con los actuares positivos de la gente basados en la fe. Basados en la fe. Bueno, aquí les quiero comentar que solamente traje algunos, que son los valores cívicos. En la sociedad por consenso no explícito se practican y se respetan. Los morales, que son normas de conducta del individuo
y profesionales, que son las actitudes positivas que reflejan la conciencia de las personas en la interacción con su desempeño profesional. Y antes de que se me pase, les quiero decir algo. Me comentaba nuestra compañera ahorita que la fe, y como dicen, la fe mueve montañas, pero ¿qué creen? Nosotros en el Instituto Nacional de Psiquiatría tenemos un grupo de enfermeras que trabajamos en la consulta externa, donde el primer contacto del usuario o paciente es con nosotros, enfermeras, en la consulta externa. Y les voy a solo mencionar algo. Fíjense que los pacientes, la mayoría, no tiene religión. Cuando hay un formato que tienen que llenar, y a mí me cuestiona mucho esto, compañera, que si la fe nos eleva, nos da elementos positivos, en el paciente psiquiátrico no lo tienen. La mayoría, tú le preguntas, ¿qué religión tiene usted? Y te ponen ninguna. Oye, precioso, ¿y entonces en quién crees? ¿O en qué te levantas? ¿O por qué te vas? ¿O por qué te persignas? O no sé, a lo mejor no con el fanatismo, pero sí con una fe. Y fíjense que en psiquiatría, la mayoría, y por ahí anda uno de mis gentes que estimo mucho y quiero mucho, les puede comentar que lo comentamos, vaya la redundancia, y decimos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con estas personas que no tienen la fe? Pues aquí están, en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Bueno, después, en este contexto vamos a ver la parte reflexiva a los problemas éticos comunes de la psiquiatría, y les traje esto. Nuestro trabajo es amortiguar la tristeza y celebrar el deber cada día, mientras solo hacemos nuestro trabajo, ¿cierto? Reflexiones. Fíjense que estas reflexiones que les voy a mencionar aquí son algunas de las que, preparando esta ponencia, preparando este tema, tuve a bien revisar N de literatura, y les quiero comentar que en psiquiatría hay muchísimas situaciones muy difíciles, entre ellas estas, por mencionar algunas. La forma de evaluar al paciente en la relación costo-beneficio en el aspecto moral de sus acciones, la forma de mantener la confidencialidad en situaciones de conflicto de lealtades y cómo conseguir el consentimiento informado del paciente para los procedimientos terapéuticos, porque estamos hablando de un paciente que objetivamente no está en su realidad. Si hablamos de un paciente con un cuadro psicótico, si hablamos de un paciente con un problema esquizofrénico, si hablamos de un paciente con un cuadro depresivo grave, pues nada de esto nos va a ayudar, ¿me entienden? Y tenemos esa gran situación que vivimos el psiquiatra y nosotras enfermeras en estas áreas. Es necesario establecer la definición de los límites de la labor profesional. ¿Por qué razón? Vuelvo al primero, costo-beneficio. Una terapia electroconvulsiva, ¿qué tanto funciona para ayudar a ese paciente y qué tanto no funciona? Ojo, son límites en la acción terapéutica, y esto lo tiene que valorar muy bien el equipo multidisciplinario que atiende a este paciente. Cómo encontrar un equilibrio entre el carácter igualitario del trato, y el paternalismo benevolente. Cómo satisfacer los intereses del paciente, familia y comunidad. ¿Cómo satisfacerlos? Porque son muchos. La familia ejerce una presión fuertísima al grupo de trabajo, porque fíjense bien, y nada más se lo dejo como adendum, mucha de esta familia no quiere ya ayudar a su paciente, lo que quiere es, ¿dónde te lo dejo? Mira, te lo dejo y a ver qué haces con él. Y luego, fíjense, cuestiones que ahorita vamos a mencionar a nivel legal. Muchos llegan, dime que el hermano, el tío, el primo, la esposa, el esposo está tan mal que no puede tener ni a los hijos, ni la herencia, ni nada. Dímelo para que yo ante las autoridades le quite todo, ¿no? Fíjense qué feo, qué difícil, qué situaciones a las cuales nos tenemos que otra vez ir a la parte ética, a la parte humanitaria, a la parte sensible, porque nosotros
No podemos, y sobre todo los psiquiatras, emitir un documento que diga, sí está loco y quítale todo, ¿no? No, pues claro que no. Como tampoco podemos dejar a ese paciente al azar. Son los pacientes que muchas veces ustedes ven en la calle. Son las personas que muchas veces ustedes las ven deambular. Son las personas que están, si acaso les fue bien, pues a lo mejor en un asilo para ancianos, a lo mejor, no sé, le conservaron el cuartito donde podía vivir y a lo mejor todavía lo atienden. Este es en el peor de los casos y escenarios, ¿eh? Pero también existe la otra parte, hay que sensibilizar a la familia, hay que sensibilizarnos al emitir un juicio, porque estamos llevando a cabo el primer valor, respeto, respeto a la integridad de esa persona. ¿Cómo evitar la discriminación? ¿Cómo defender el abuso al paciente cuando a menudo carece de poder y derechos? Si ese es a dedo, aquí hago otro comentario. Fíjense que nosotros somos el primer contacto para el paciente u usuario que llega al instituto. ¿Y qué creen? Que la primera persona que dice qué trae el paciente es el familiar. Puede ser el tío, el primo, el sobrino X, pero el paciente no lo dejan hablar. ¿Y qué creen? Que a nosotros nos ha costado quejas, reportes, y sí se los digo con honestidad, que después yo tengo que contestar, porque resulta que nosotros sí le damos el lugar al paciente. Permítame primero hablar con el paciente o el usuario, si todavía no es paciente, y después hablamos con el familiar. ¿Por qué? Porque le estamos dando su lugar al paciente, porque le estamos pidiendo que él exprese su angustia, lo que él trae, lo que él está sintiendo, porque eso es importante. Darle el lugar al paciente y después el familiar puede decirnos todo lo que quiera, pero la primera instancia es darle el lugar al paciente. ¿Cómo mirar la relación riesgo-beneficio cuando es necesaria la hospitalización prolongada? Afortunadamente, ahorita los tratamientos son mucho mejores, ya no hay, así como ahora se tenía el concepto y alguna vez lo vivió el Juan N. Navarro y alguna vez lo vivió el Hospital Fray Bernardino, teniendo por muchos, muchos años a las personas recluidas. Y esas personas recluidas se olvidaban de que teníamos familia, de que tenían familia, ¿ok? Ahora ya no. Las prolongaciones o un tratamiento que está bien llevado por lo menos dura de 20 a 25 días y no más. Y siempre hacemos que exista un familiar responsable. ¿Por qué? Porque, a ver, preciosos, ¿dónde me quedo yo con el paciente? ¿Me lo llevo a mi casa o qué onda? Pues no, ¿verdad? O sea, tenemos que ayudar a educar a esa familia, a ese paciente, a esa comunidad, a que el paciente nuevamente pueda ser integrado a su familia, a su comunidad y ser un agente pues que por lo menos pueda valerse por sus propios medios en cierto momento, porque por ejemplo pacientes con esquizofrenia, me consta, son muy inteligentes. En las artes son gente muy inteligente. ¿Alguien me puede decir aquí de alguien pintor, escritor que fue muy inteligente y que era esquizofrénico? Van Gogh. Fíjense, las artes, el paciente esquizofrénico en las artes es súper inteligente. Pues hay que desarrollar esa inteligencia. ¿Para qué? Bueno, imagínense que yo no puedo hacer un cuadro, ¿no? Yo soy enfermera, no soy pintor, pero él sí. Pues entonces hay que desarrollar esa parte que sí puede hacer. Bien. ¿Cómo utilizar la contención mecánica si está atenta contra la dignidad de la persona? Este es un problema fuerte porque ahora con derechos humanos, pues tú no puedes estar teniendo un paciente ahí restringido, ¿no? A una cama o amarrado o ahí
bueno, ya no se utilizan, pero algunas fotografías que todavía vi de años mozos atrás, las camisas de fuerza, ¿no? Porque el paciente estaba con un cuadro psicótico fuerte en ese momento y habría que ponerle una contención de esa manera. Ahora, por derechos humanos y por respeto y dignidad de la persona, no puedes utilizar este tipo de técnicas. ¿Cómo pretender aislar al paciente del medio familiar y social por tiempos prolongados? Ya lo comentaba, afortunadamente ya no existe tanto esta mentalidad. ¿Cómo evitar que el paciente psiquiátrico crónico no se le obligue a realizar labores poco gratas? Fíjense que a los pacientes psiquiátricos, ¿qué creen que hacían algunas áreas? Y no me digan que no, algunos de ustedes tienen mi edad, o la mayoría son jóvenes, como toda la parte de arriba. Digo, no descalifico la de abajo, pero allá veo muchos, no se sientan aludidos, compañeros. Pero en antaño, si ustedes visitaron el Samuel Ramírez, era terrible llegar a ese lugar. Ahora ya no, ya lo reestructuraron y afortunadamente es otra la dinámica del hospital. Pero era terrible ver cómo los pacientes comían en latas de sardina. Fíjense, no había platos. Y cómo los pacientes eran obligados a lavar los baños. Y cómo los pacientes eran obligados a limpiar los pisos. Y cómo los pacientes psiquiátricos eran dejados en un cuarto por los propios familiares y encerrados, en lugar de llevarlos a buscar una alternativa, un tratamiento. Cómo utilizar una comunicación efectiva en donde al paciente psiquiátrico se le explique ampliamente los efectos colaterales o secundarios del uso de algunos medicamentos, como son la disquinesia por el uso de neurolépticos. ¿Sí saben qué es esto? ¿Alguien me dice? Díganme, sin pena ni gloria, ¿no? Aquí todos sabemos, o todos no sabemos. Sí han visto algunos pacientes que toman este tipo de medicamentos lentos en su caminar, en su accionar, como que están entre sedados, no sedados, idos, no idos, venidos, no venidos. ¿Sí los ubican? Esta es la disquinesia, es dificultad de movimiento, que algunos medicamentos se los dan, efectivamente, pero fíjense qué tarea tan difícil. ¿Cómo hacer que el paciente entienda si su parte patológica mental no la tiene al 100%? Es difícil. Por eso es importante que tengan sus redes de apoyo. ¿Quiénes? La familia más cercana. Ellos son los responsables de ayudarnos en sacar adelante un paciente con trastornos mentales. Ética y salud mental. Bueno, el tema era retos, pero tenía que retomar esta parte para llevarlos a los retos que nos esperan, y nos esperan fuertes, sobre todo a las nuevas generaciones. Yo ya voy de salida y les dejo a mis nuevas generaciones un mensaje: hay que hacer las cosas bien desde la primera vez, siempre actuando con honestidad, con profesionalismo y con compromiso. Fíjense lo que les acabo de decir, y el reto es fuerte. Le debo mi éxito a esto: nunca di ni acepté una excusa. Florencia Nightingale. Concepto de ética: es la ciencia de la conducta moral, puesto que al realizar un minucioso análisis de la sociedad, se establece cómo deberían actuar o comportarse todos los individuos que hacen vida en ella. Derechos humanos y salud mental. Yo no conozco eso de los derechos humanos. ¿Qué es eso? Augusto Pinochet. ¿Quién me dice quién fue Augusto Pinochet? ¿Quién me lo dice? Fue un dictador chileno. Efectivamente, fue un dictador chileno que mató muchísima gente, que le valieron todos los principios de los que hablábamos, de respeto a la integridad de las personas. Y como no compartían sus propios, su forma de pensar, entonces los mataba,
Por eso ahí dice, ¿y qué es eso? Fíjense qué clase de persona tiene esta humanidad. Terrible, ¿no? Derechos humanos y salud mental. El propósito fundamental de la legislación de salud mental es el de proteger, promover y mejorar la vida y el bienestar mental de los ciudadanos. Las personas con trastornos mentales son o pueden ser particularmente vulnerables al abuso y a la violación de sus derechos. La legislación que protege a los ciudadanos vulnerables, incluyendo a las personas con trastornos mentales, es el reflejo de una sociedad que respeta y se preocupa por su gente. Ahorita vamos a hablar de eso. Sin embargo, la existencia de legislación de salud mental no garantiza por sí misma el respeto a la protección de los derechos humanos. Además del evidente sufrimiento, debido a los trastornos mentales, existe una carga escondida de estigma y discriminación, enfrentada por aquellas personas con trastornos mentales. Esto se ha manifestado en la generación de estereotipos, el miedo, la vergüenza, el enojo, el rechazo o la elusión. Y ahí está abajo la parte donde saqué todos estos elementos. Bien, vamos a ver, dice enfermería en salud mental y psiquiatría. La enfermería abarca el arte, una orientación humanística, la apreciación del valor del individuo, un sentido intuitivo de la ética y de llevar a cabo las acciones correctas. Maitland Aidelot. Áreas de intervención. La enfermería en psiquiatría ha ido evolucionando a la par de otras áreas de la enfermería, de acuerdo con los avances científicos aportados por las ciencias sociales, biomédicas y de la conducta. La enfermera en psiquiatría dice que la lección práctica más importante que puede darse a las enfermeras es enseñarles a observar. ¿Cierto o no es cierto? ¿Cierto o no es cierto? Para que nosotros seamos buenas enfermeras, buenos enfermeros, tenemos que aprender a observar. Fíjense, en mi área de actuación, en la consulta externa, un día llegó una señora en una silla de ruedas y la llevaban los familiares porque la señora tenía trastornos mentales según esto. Pero fíjense que cuando empecé a interrogar a los familiares, porque la paciente estaba en un cuadro de estupor, pregunté, ¿la paciente es diabética? ¿La paciente es hipertensa? ¿Ha tenido problemas para ir a orinar? ¿Por qué creen que lo preguntaba? ¿Alguien me puede contestar? Sí, claro, me pueden contestar, ¿eh? ¿Por qué creen que lo preguntaba, señorita? Usted que me está viendo. Sí. Cualquiera de las dos. ¿Por qué creen que preguntaba? ¿Era un estado de sopor? ¿La paciente no hablaba? Iba en una silla de ruedas, más o menos de 60, 70 años, y los familiares la llevaban al Instituto Nacional de Psiquiatría porque le habían dicho que ahí la llevara porque tenía problemas mentales. Claro, claro. ¿Y por qué sabías que podría ser un coma diabético? Porque precisamente si tú tienes el conocimiento, imagínense que yo no lo pongo a trabajar y digo, bueno, que se quede ahí 50,000 horas de aquí a que el psiquiatra lo atienda. Y le dije, ¿me puede decir cuál es la glucosa que reportaron para que yo le pueda decir parte de lo que creo que tiene? Sin emitir realmente un diagnóstico, yo no soy médico, pero sí soy una enfermera preparada. Y resulta que la señora llevaba 600 de glucosa. O sea, no se había entrado en un estado de shock, porque afortunadamente todavía no, pero sí estábamos hablando de un cuadro de una hiperglicemia. Entonces, eso nos ayuda a hacer con prontitud las acciones de enfermería que requiere nuestro paciente. En lugar de estar en un cuadro, en un hospital psiquiátrico, llévelo por favor a un área de medicina interna y después, si hay algún problema, entonces no lo regresa, ¿ok? Bien, creo que me estoy tardando, ¿verdad, maestra? Perdón, ya los voy a dejar ir. La enfermera tiene que estudiar mucho para estar a la altura de los cambios científicos, culturales y sociales. No debe de dejar de ser humana.
La enfermera debe de cuidar también su salud mental, que nos olvidamos, ¿eh? La enfermera en salud mental, no podemos dejar de ser enfermeras, porque las enfermeras nunca están fuera de servicio. En la casa, en la calle, en el hospital, en donde estemos, somos gente clave. Tenemos una gran obligación. La enfermera emplea teorías del comportamiento humano para prevenir y atender los trastornos mentales y sus secuelas y para fomentar una salud mental óptima en el individuo, la familia y la comunidad. La finalidad de la práctica asistencial, y les puse esto, verás a personas muy enfermas o a punto de morir y tienes que aceptarlo como parte de tu vida. Si no eres capaz de hacerlo, quizá la enfermería no es la profesión a la que te deberías de dedicar. Áreas de intervención, y ustedes ya la saben, se desempeñan los roles funcionales que le corresponden como administradoras, educadoras, investigadoras, proveedoras de un cuidado a nivel individual, familiar y grupal. Día a día, los profesionales de enfermería en salud mental son personas de referencia para los pacientes, dado que se establece una relación muy estrecha entre ambos. Los profesionales de enfermería, a través del profundo conocimiento que tienen del enfermo y su entorno, son capaces de identificar cualquier cambio que indique que la sintomatología crónica y personal de cada paciente está impactando en su día a día. La enfermería en general se trata de la asistencia y cuidados de otro individuo. De modo más específico, la enfermería se refiere a los cuidados del enfermo y al trabajo relacionado con la prevención y la salud pública. Esto incluye las funciones y deberes de quien ha recibido formación y preparación en el arte y en la ciencia de enfermería. En la mayoría de los países se considera la enfermería como una profesión calificada, por lo que se precisa un programa de formación previo al conocimiento académico y ético. La enfermera es temporalmente la conciencia del inconsciente, el amor de vida para el suicida, la pierna para el amputado, los ojos para el recientemente ciego, el medio de locomoción para el infante y una voz para aquellos demasiado débiles para hablar. Virginia Henderson. Roles de enfermería, y ustedes los conocen como todos nosotros. Tenemos un primer nivel, segundo nivel y tercer nivel. Y en esos niveles, pues vamos a ver, en el primer nivel tenemos que ver la reducción de factores de riesgo, la información en salud mental. Segundo nivel, implementar acciones específicas del cuidado asistencial integral. Y el tercer nivel, promover la rehabilitación, seguimiento e investigación académica. Retos de intervención en enfermería. Las cosas solo pueden mejorar cuando uno deja de hacer lo que no sirve. Una visión, los retos que tenemos es una visión clara de la relación riesgo-beneficio al cuidar a nuestros pacientes. Una práctica que respete la dignidad y los derechos de la persona, y en esto tiene que ver mucho las autoridades. Una evaluación de una atención equilibrada y no politizada. Ahorita tenemos, y lo platicaba con nuestra jefe de enfermeras, que tenemos un grave problema, que es una sobrecarga de trabajo. ¿Por qué? Porque el gobierno se ha encargado de decir que todos tenemos la obligación de atender a los pacientes, sí todos, pero danos los recursos, porque desgraciadamente tenemos muchos pacientes y pocos recursos. Y les hablo de recursos, no nada más del lápiz o de la pluma o del papel, les hablo de recursos humanos preparados para esa atención. Por eso les invito a que día tras día se preparen, a que día tras día lo vean como un reto personal y profesional. La comunicación, la erradicación de prácticas coercitivas o autoritarias. Ahora haces esto porque yo sé y porque tú no sabes nada. No, todos tenemos un bagaje cultural, todos tenemos un bagaje familiar, todos vivimos en una sociedad y todos tenemos conocimientos a diferentes niveles, pero todos los tenemos. La comunicación efectiva como proceso transdisciplinar. ¿Por qué? Porque vivimos en un grupo multidisciplinario donde tiene tanta importancia el médico como la trabajadora social, como la pasante de enfermería, como nuestra estudiante, como la enfermera. Todos tenemos un rol importante a desarrollar. Valorar a la enfermera como un ser humano. Sí, valorémonos como ser humanos, con necesidades, con carencias también,
pero con también grandes ilusiones de tener retos, de llevarlos a cabo, y de tener metas, y de crecer como personas, y de crecer como seres humanos y profesionales. Y integrar a la enfermera en programas de prevención, porque bueno, ya nada más para terminar, se deben de promocionar la formación en enfermería en sus diferentes niveles, se debe hacer una evaluación a la ética del país, no nos toca, nos toca una parte, pero ¿cómo está nuestro país? Y no solamente nuestro país, el mundo entero. ¿Cómo está el mundo entero por la falta de principios y valores? Pero ¿cómo estamos nosotros en nuestra profesión? Se debe de equilibrar el modelo de atención integral. Hay un gran desequilibrio en la atención y yo les comentaba hace rato a nuestra jefe de enfermeras, las referencias, por ejemplo, se mandan como nosotros no somos un hospital de hospitalización, entonces pues no tenemos tantas camas, ¿no? Y los pacientes que requieren una hospitalización se tienen que ir al Fray Bernardino porque tiene más camas. Pero resulta que también son insuficientes, porque ¿cuántos millones de gente vivimos en esta ciudad? ¿Y cuántos millones de gentes hay en nuestro país? Ojo, ojo, estamos rebasados en todos los sentidos, en todas las especialidades y cada vez más en esta área que significa ética. Y se deben establecer expectativas coherentes con la realidad y se debe considerar a la enfermera especialista como un líder en la atención. Muchísimas gracias y lo único al final dice, la única manera de hacer una gran labor es amando lo que haces. Estoy a sus órdenes. Si alguien quiere en algún momento compartir algo conmigo o que yo comparta con ustedes, con mucho gusto lo haré. Estaré dispuesta a contestar sus correos. Mi correo personal está aquí. Y si no me encuentran en el Instituto Nacional de Psiquiatría, a sus órdenes y para lo que ustedes quieran aportar y me quieran comentar y me quieran comunicar. Mucho gusto. Muchísimas gracias.